Génesis establece el escenario para la Biblia entera. Revela la persona y la naturaleza de Dios, creador, protector, juez, redentor. El valor y la dignidad de los seres humanos, hecho a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo. La tragedia y las consecuencias del pecado, la caída y la separación de Dios, el juicio, la promesa, la seguridad de salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Esta parte de la Biblia comienza con el llamado de Dios de Abraham. Aquí el capítulo 12. Este capítulo 12 comienza con el llamado de Dios a Abraham y Sarai. Posteriormente llamados Abraham y Sara, para llegar a ser padres de una nueva nación a través de la cual Dios alcanzaría a todas las familias de la tierra. Llamamiento por el cual Abraham fue retirado del país de su nacimiento a la tierra prometida. Este llamamiento estaba destinado a probar su fe y obediencia, así como a separarle y ponerle aparte para Dios y para servicios especiales. Para el conocimiento de las circunstancias de estas llamadas nos puede ayudar no poco el discurso de Esteban, donde se nos dice que el Dios de la gloria se apareció con tal alarde de gloria que no le dejó a Abraham ningún lugar para dudar de la autoridad divina de tal llamamiento. Dios le habló después de diversas maneras, pero de esta primera vez en que establecía su comunión con él, se apareció a él como el Dios de la gloria y le habló. Que este llamamiento le fue hecho en Mesopotamia, antes de ir a vivir a Harán. Algunos piensan que Harán estaba en Caldea y por tanto era todavía parte del país de Abraham, o que Abraham, después de estar allí 5 años, comenzó a llamarle a su país y a echar raíces en él, hasta que Dios le dio a entender que no era este el lugar al que le destinaba. Nótese que si Dios no ama y tiene atesorada misericordia para nosotros, no tolerará que descansemos hasta que hayamos llegado a Canaán, sino que benignamente retirará sus llamamientos hasta que lleve a feliz término la buena obra que comenzó en nosotros y nuestras almas reposen solo en Dios. En la llamada misma tenemos un precepto y una promesa. Incluso las profecías condicionales, los tipos proféticos y las predicciones específicas. Por lo tanto, es importante que nosotros notemos lo que Génesis nos quiere dar. ¿Qué es lo que nos trae Génesis? ¿Qué es lo que Génesis nos aporta? Por lo tanto, debemos ver todas las cosas que incluye, todas las profecías condicionales, los tipos proféticos y las predicciones específicas. Génesis tiene 77 profecías distintas en 212 versículos de los 1536 versículos, por el cual se le denomina que Génesis contiene el 14% de profecía. Un precepto para probarle, dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. En este precepto fue probado para ver si estaba apegado a su tierra nativa y a sus más queridos amigos, o si estaba dispuesto a dejarlo todo y marcharse con Dios. Su país se había vuelto idólatra, su familia era para él una tentación constante y no podía continuar con ellos sin peligro de contagio. Este mandamiento que Dios dio a Abraham es muy parecido a la llamada del Evangelio, por la que toda la simiente espiritual del creyente, Abraham, es introducida al pacto con Dios. Los efectos naturales deben dejar paso a la gracia divina. El pecado y todas las ocasiones del pecado y han de ser abandonados, y en particular las malas compañías. Debemos abandonar todos los ídolos de iniquidad que hemos instalado en nuestro corazón, desprendiéndonos de buena gana de todo lo que nos sea más querido, cuando no podamos conservarlo sin riesgo de nuestra integridad. El mundo y todos sus deleites deben ser considerados con una santa indiferencia. Ya no debemos tenerlo por nuestro país o por nuestra casa o por nuestro tiempo, sino como una posada, y por tanto
acostumbrarnos a vivir desligado de Él, por encima de Él y fuera de Él en nuestro corazón. Con este precepto fue probado para ver si estaba dispuesto a confiar en Dios cuando ya no le viniese, pues tenía que dejar su país para ir a una tierra que Dios le había de demostrar a Abraham. Dios no le dice, es una tierra que te daré, sino le dijo, una tierra que te mostraré. Tiene que seguir a Dios con una fe implícita, a pesar de que no se le da ninguna seguridad especial que no va a perder nada dejando a su tierra para seguir a Dios. Solo deja que Dios le guíe. Él es el único en que debemos confiar en toda la trayectoria de nuestras vidas. Dios dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. Tenemos que obedecerle porque Él es el Dios. Esta es una razón suficiente. Si usted no piensa que los beneficios de la obediencia vale la pena, piense bien, ¿quién es Dios? El único que tiene el poder y la facultad de satisfacer todas sus necesidades. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 1 y mencionaré 2 puntos. El primer punto es, Dios promete guiar a su pueblo. El segundo punto es la guianza buscada por los que temen su nombre. Su tema es guía divina al obediente. Veamos el primer punto. Dios promete guiar a su pueblo por sendas agradables. Veamos lo que nos dice el Salmo 23, verso 2. La Biblia dice así: en lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Al describir a Dios como pastor, David escribía acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas. Las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. El Nuevo Testamento llama a Jesús el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por camino seguro. Este salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder. Cuando usted conozca el buen pastor, sígalo. Ese se llama Jesucristo. Cuando permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, tenemos contentamiento. Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino. Y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado. Nuestro pastor conoce los delicados pastos y las aguas de reposo que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando le sigamos en obediencia. ¿Sí? Al rebelarnos contra la dirección del buen pastor, en realidad nos rebelamos contra lo que nos conviene. Debemos recordar esto la próxima vez que nos veamos tentados a ir por nuestra cuenta y no por el camino del pastor. David dice que Dios lo guiaría. David dice, en lugares delicados, pasto me hará descansar. Dios promete guiar a su pueblo. Dios promete guiar a su pueblo. Dios promete darle pasto a su pueblo. Pero su pueblo debe de caminar delante de él conforme lo que Dios dice. ¿Sí? No debe de ir por su cuenta, sino debe de ir por el camino que muestra el pastor. Dios guía a su pueblo también a tomar decisiones. Veamos el Salmo capítulo 25, verso 9. La Biblia dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. David expresó su deseo de que Dios lo guiará. ¿Cómo recibimos nosotros dirección de Dios? El primer paso es querer ser guiado y darnos cuenta de que Dios guía principalmente por su palabra, la Biblia. El Salmo 119 nos habla del conocimiento infinito que se halla en la palabra de Dios. Al leer y aprender constantemente de ella, obtenemos sabiduría para recibir la dirección de Dios en cuanto a nuestra vida.
Podemos vernos tentados a demandar respuesta de Dios. Pero sin embargo, David pidió dirección. Cuando tenemos deseo de buscar a Dios, aprender de su palabra y obedecer sus mandatos, recibimos la guía precisa, la guía perfecta de Dios. Hoy día nos bombardean con incitaciones incesantes a ir en varias direcciones. Tan solo la publicidad de la televisión coloca cientos de opciones ante nosotros, además de las instancias de los partidos políticos, las sectas, las religiones falsas y docenas de diversos grupos. Numerosas organizaciones, incluyendo las cristianas, buscan motivarnos a apoyar la causa. Añade a esto las decenas de decisiones que debemos tomar con respecto a nuestro trabajo, familia, dinero, sociedad. Y nos desesperamos por encontrar a alguien que nos muestre el camino correcto. Pero si usted está siendo tironeado en diferentes direcciones, recuerde esto, que Dios encamina a los humildes. Temer a Dios es reconocerlo por lo que Él es: santo, poderoso, recto, puro, omnisciente, sabio. Al mirar a Dios a la luz de esto, nos vemos como somos: pecadores, débiles, frágiles, necesitados. Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, caemos humillados a sus pies. Solo entonces nos muestra cómo elegir el camino. Dios guía a su pueblo por medio también de la conciencia. Veamos lo que nos dice Isaías capítulo 30, verso 21. La Biblia dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios advirtió a Judá que volverse a Egipto y a otras naciones para adquirir fuerza militar no lo salvaría. Solo Dios podía hacerlo. Debiéramos esperar a Él en inquietud, en confianza. Ninguna cantidad de palabras imprudentes ni actividades precipitadas podía acelerar el gran designio de Dios. No tenemos otra cosa que decir a Dios que gracias. La salvación viene solo de Él. Debido a que nos ha salvado, podemos confiar en Él y permanecer tranquilo con la confianza de que nos dará la fuerza para entrar a las dificultades de la vida. Deberíamos echar a un lado nuestro esfuerzo interminable por cuidarnos y permitirle a Dios actuar para que nos guíe. El Señor dio a su pueblo pan de congoja y agua de angustia, pero prometió también estar con ellos, enseñarles y guiarles durante los tiempos difíciles. Dios espera mucho de nosotros en múltiples ocasiones. Seguirlo quizás sea doloroso, pero Él lo hace por amor a nosotros. La próxima vez que enfrente un tiempo difícil, trate de apreciar las experiencias y crecer a partir de ella y aprender lo que Dios quiere enseñarle. Tal vez Dios le esté mostrando su amor al caminar pacientemente con usted a lo largo de la adversidad. Cuando el pueblo de Jerusalén abandonaba la senda de Dios, Él los corregía. Hará lo mismo por nosotros, pero cuando escuchemos su voz de corrección, debemos estar dispuestos a seguirla. Ahora, Dios guía a su pueblo hacia la verdad. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 16, verso 13. La Biblia dice así: venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría existido el Evangelio, ni hubiese muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados, no podría haber resucitado ni derrotado a la muerte. Si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir. La presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio. Irse significaba que podría estar presente en todo el mundo mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene tareas importantes, y una de las tareas importantes que vamos a ver son tres que el Espíritu Santo tiene.
Ahora, sin ese Espíritu Santo nosotros no podemos ver la palabra, no podemos iluminarnos de la palabra, de las grandes riquezas que están en la Biblia. No podemos nosotros entender, sustraer, aplicar a nuestra vida sin el Espíritu Santo. Cristo ascendió y mandó el Espíritu Santo de la promesa. Ahora los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Veamos 3 tareas importantes del Espíritu Santo. La primera tarea, convencer al mundo de pecado y llamar al arrepentimiento. Número 2, revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra. Y último, y demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios. Ante la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente podría acercarse a Dios directamente. Ha nacido un nuevo día y ahora todos los creyentes son sacerdotes. Hablan con Dios personalmente y directamente, según nos dice Hebreos 10, capítulo 10, versos 19 y 23. Nos acercamos a Dios no por mérito propio, sino porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha hecho aceptos ante Dios. Ahora, la guianza, Dios promete guiar a su pueblo. Dios promete guiar a su pueblo. Vimos cómo Dios guía a su pueblo, cómo lo guía, cómo le explica, cómo Dios. Ahora veamos el segundo punto. La guianza buscada por los que temen su nombre. Veamos cómo la gente busca, los que temen el nombre del Señor, cómo buscan esa guianza, cómo buscan que Dios los guíe. Los que verdaderamente temen a Dios. La gente que no teme a Dios no busca la guianza de Dios, hace como quiere su vida, hace planes sin Dios, hace lo que se le viene en gana. Y cuando le sale mal dice: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Dirá Dios: no, hijo, nunca viniste a mí para que te diera orientación. El salmista David nos dice en el Salmo capítulo 5 verso 8, la Biblia dice así: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Este salmo es una petición de justicia divina contra los enemigos malvados del rey. El salmista presenta su caso y solicita que el rey lo oiga. Primero el autor describe las circunstancias bajo las cuales él sufre y presenta su caso en los versículos 4 y 12 de la siguiente manera: el Señor no se agrada de los pecadores que vienen a sus atrios, más bien los detesta. Ejerciendo su derecho a gozar del pacto divino, del salmista solicita protección de Dios, por cuanto los argumentos torcidos de sus enemigos muestran su rebeldía contra Dios. El salmista solicita de Dios que los condene. Alaba a Dios por su protección. El salmista usa aquí los elementos clásicos de la oración: introducción a la petición, palabras de confianza, petición y alabanza. Da primero cuenta de sí el salmista y ruega por él mismo. Está firmemente decidido a mantenerse en íntima comunión con Dios y asiduo con el cumplimiento de sus deberes religiosos. Entraré, dice, en tu casa, en los atrios de tu santuario, para adorarte allí con otros adoradores fieles. Aunque David oraba muchas veces solo en secreto, era también constante y devoto en su asistencia al santuario. Asegura que a la mucha bondad de Dios debe el poder acudir al santuario y sentir allí un santo temor ante la infinita distancia que nos separa de nuestro Creador. Ruega a David anhelante a Dios que le guíe y le preserve en el camino del deber. Allana tu camino delante de mí, dice, parafrasear con nada. Que tu actuar providencial, Señor, conforme dice siempre a justicia, que premia el buen y castigo malo, luz ante mí con experiencia vivencial, dice David. Ahora veamos el Salmo 143, verso 10. La Biblia dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David estaba perdiendo la esperanza. Lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión. En ocasiones
nos sentimos atrapados en una depresión que cada vez es más intensa y no podemos salir de ella. En esos momentos podemos ir ante el Señor y, al igual que David, expresar nuestro verdadero sentimiento. Entonces, Él nos ayudará a recordar sus obras, a alcanzarlo, a confiar en Él y acudir a hacer su voluntad. El salmista David oró que le enseñara, fíjense, porque este hombre temía a Dios, hacer la voluntad de Dios, no la suya. Una oración por dirección se centra en uno mismo, sino reconoce el poder que tiene Dios para volver a encauzar nuestra vida. Pedir que Dios reestructure nuestras prioridades despierta la mente y aviva la voluntad. Ahora, veamos lo que nos dice Hechos capítulo 1, versos 24 y 26. La Biblia dice así: y orando dijeron: tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo pudo alguien estar a diario con Jesús y traicionarlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Muy bien, Judas recibió el mismo llamado y enseñanzas como todos los demás, pero decidió rechazar las advertencias de Cristo, así como también sus ofrecimientos de misericordia. Judas endureció su corazón, se unió a los enemigos de Jesús en un complot para traicionarlo. Hasta el final no se arrepintió y por último se suicidó. A pesar de que Jesús predijo que esto sucedería, esa fue la decisión de Judas. Los privilegiados que estaban cerca de la verdad no están necesariamente comprometidos a ella. Pueden fallarle a Dios. Los apóstoles tuvieron que buscar a un creyente que ocupara el puesto vacante de Judas Iscariote. Bosquejaron un criterio específico para hacer la elección. Cuando se eligieron los finalistas, los apóstoles oraron pidiendo a Dios que los guiara a este proceso de selección. Estos nos da un buen ejemplo de cómo actuar cuando debemos tomar decisiones importantes. Determine un criterio lógico basado en la Biblia. Examine las alternativas y ore pidiendo sabiduría y guía en busca de una decisión sabia. No busque su propio pensamiento, no busque sus propias ideas. Busque la guía de Dios. Los que temen a Dios siempre buscan la guianza de Dios. Siempre buscan la palabra que los guíe. Ahora, seguimos con el salmista David. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 27, verso 11. La Biblia dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Muchos han tenido la triste experiencia de ser abandonados por sus padres o madre. Los hogares destruidos, las diferencias de creencia, el vicio de las drogas o el alcohol y aún el aislamiento psicológico pueden dejar a los niños afectados por esta pérdida. Este dolor puede persistir aún siendo adultos. Dios puede ocupar ese lugar en nuestras vidas, llenar ese vacío y sanar esa herida. Él puede dirigirnos hacia adultos que pueden ser para nosotros padres o madres. El amor de Dios basta para todos. La tierra de los vivientes significa simplemente esta vida. Es obvio que David estaba pasando por una prueba, pero tenía la confianza de que en esta vida presente Dios lo ayudaría a salir del apuro. El salmista sabía por experiencia lo que significaba esperar al Señor. Había sido ungido rey a la edad de 16 años, pero no fue rey a los 16 años, sino hasta que tuvo 30 años. Mientras tanto, el celoso rey Saúl lo estuvo persiguiendo por todo el desierto. David tuvo que esperar a Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa de que algún día sería rey. Más tarde, después de convertirse en rey, se vio perseguido por Absalón, su hijo rebelde. Esperar en Dios no es fácil.
A menudo parece que no está respondiendo Dios a nuestras oraciones o que no comprende la urgencia de nuestra situación. Pero esa clase de pensamiento implica que Dios no lleva las riendas o que no es justo. Pero vale la pena esperar en Dios. Nos hace Lamentaciones 3, 24, 26, nos hace un llamado a la esperanza y a esperar en el Señor, ya que a menudo Dios utiliza la espera para refrescarnos, renovarnos y enseñarnos. Esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarle en cada proceso. Debemos esperar siempre en Dios, tomar las decisiones acorde a su voluntad, y Él os guiará a fuentes de río de agua de vida. La guianza buscada por los que temen su nombre. David buscó la guianza. Isaías buscó la guianza. Los apóstoles buscaron la guianza y el Señor les mostró, porque ellos no querían decidir por sí solos. Si usted hoy quiere seguir a Cristo verdaderamente, busque la guianza de Cristo. Ahora, a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo en oración, busque la guianza del Señor. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. Dios planeó desarrollar una nación con gente que llamaría suya. Llevó a Abraham de la tierra impía, egoísta de Ur, a la región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación moral entregada a Dios. A pesar de que era pequeña, Canaán fue el punto central de la mayor parte de la historia de Israel y el surgimiento del cristianismo. Este pequeño territorio que Dios entregó a un solo hombre, a Abraham, ha tenido un impacto tremendo en la historia del mundo. Abraham construyó un altar a Dios. En muchas religiones se utilizaban los altares, pero para el pueblo de Dios los altares eran más que simples lugares de sacrificio. Los altares simbolizaban comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él. Construidos de piedras y tierra, a menudo los altares permanecían en esos lugares por años, como recordatorios continuos de la protección y las promesas de Dios. Abraham construía con regularidad altares a Dios por dos razones. Número 1, era para orar y adorarlo. Número 2, para recordar la promesa de Dios de que lo bendeciría. No hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación regular de su amor y lealtad a Dios. Construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. Pero la adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle. Cuando llegó la hambruna, Abraham se fue a Egipto, donde había comida. ¿Por qué habría hambre en la tierra en la cual Dios acababa de llamar a Abraham? Bueno, esta era una prueba de fe para Abraham y él la pasó victorioso. No cuestionó la dirección de Dios cuando se enfrentó con esa dificultad. Muchos creyentes descubren que cuando decides seguir a Dios, inmediatamente encuentran grandes dificultades, grandes obstáculos. La próxima vez que usted se encuentre en una prueba como esta, trate de adivinar lo que Dios está haciendo o trate de entender lo que Dios está haciendo, en pocas palabras. Use la inteligencia que Dios le ha dado, como lo hizo con Abraham cuando se trasladó temporalmente a Egipto, y espere nuevas oportunidades. ¿De qué podía temer Abraham? Quizás temía Abraham la venganza de los reyes que acababa de derrotar. Dios le dio a Abraham dos razones para tener valor. Veamos esas dos razones que Dios le dio a Abraham. Número 1, Dios le prometió a Abraham defenderlo. Yo soy tu escudo, le dijo. Número 2 y último, le prometió darle una recompensa muy grande. Fíjense bien. Por esto Abraham se sintió con mucho valor, porque sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que haré algo y a veces lo menosprecia? Créele a Dios y espera en Él. Cuando tema lo que viene más adelante, recuerde que Dios no le dejará en los momentos difíciles que le ha prometido bendiciones extraordinarias grandes. Eliezer fue el siervo más confiable que tuvo Abraham. Fue como un mayordomo el que gobernaba en todo.
De acuerdo con la costumbre, así Abraham moría sin dejar hijo. Su sirviente más antiguo lo heredaría. Aun cuando Abraham amaba a su siervo, quería tener un hijo para tener descendencia. No se le prometió a Abraham riqueza o fama, ya la tenía. Más bien, Dios le prometió una descendencia tan numerosa, incontable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Váyase a un lugar desolado y trate de contar las estrellas. Recoja un puñado de arena y trate de contarlas, sus granos. Es imposible. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero, Dios le prometió descendientes tan numerosos que serían imposibles de contar. Las bendiciones de Dios van más allá de nuestra imaginación. Aun cuando Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones, fue la fe y no las acciones lo que hizo Abraham justo ante Dios. Nosotros también podemos tener una relación correcta con Dios al confiar en Él plenamente. Nuestras acciones exteriores, asistir a la iglesia, orar, realizar buenas obras, no nos harán por sí mismas justos ante Dios. La relación con Dios se fundamenta en la fe, en la confianza en que Dios es quien dice ser y hace lo que promete hacer. Solo cuando nos mantenemos fiel en fe a Dios, Él nos guiará a toda la verdad y nos guiará hacia la eternidad con Él. Abraham buscó confirmación y seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros también anhelamos seguridad cuando pedimos su dirección, pero podemos estar seguros de que lo que hacemos es correcto si hacemos lo que la Biblia dice. Abraham no tenía Biblia, nosotros sí la tenemos hoy. Por lo tanto, escuche esto: solo cuando nos mantenemos fieles en la fe de Dios, Él nos guiará a toda la verdad y nos guiará hacia una eternidad con Él. Dios le bendiga. Quiero mencionar el interrogante. ¿Sientes que Dios te guía o sientes que vas caminando en tus pensamientos? Si usted siente que Dios le guía, va de victoria en victoria, qué bueno que le encontró. Pero si usted siente que no es Dios que le guía, sino sus ideas, y de repente viene la derrota, arrepiéntese y vuélvese a los principios de Dios. Y dígale: Señor, quiero comenzar de nuevo y quiero ver mis fallas y quiero ver que esas fallas me enseñen a hacer tu voluntad, a confiar más en ti para no cometer más errores, Señor. Si usted siente que Dios le está guiando, alábelo. Pero si usted siente que va caminando en sus pensamientos, regrésese, humíllese, pídele perdón a Dios y dile que Él tome la rienda de su vida. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, en esta hora te damos gracias.